Bien, hola chicas. Esta clase va a tratar acerca de las teorías de la psicología del aprendizaje, pero de manera más profunda, donde vamos a ver cada una de las teorías con cada uno de sus autores y postulados. Partimos entonces con el enfoque conductista y su aplicación en el aula. La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX, 1900, y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, los años 50, cuando surgen las teorías cognitivas. La teoría conductista desde sus orígenes se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico, o sea, desde la experiencia de la misma, y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirlo. De esta teoría plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. El primero de ellos describe una asociación entre estímulo y respuesta inmediata, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta. O sea, ya no es si es que lo hacíamos bien, sino que ahora definitivamente lo hacemos bien, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta respuesta. Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable del sujeto. No están interesados para nada en los procesos internos de conciencia, porque postulan la objetividad, en el sentido de que solo les interesa lo observable. Las aplicaciones en educación se observan hasta el día de hoy, como por ejemplo juegos o programas de aprendizaje en los que el niño tiene que apretar cierto botón y va a aparecer algo sonoro o colores que en el fondo le hagan saber que eso es así, condicionamiento clásico. E incluso todavía se utilizan premios y castigos a medida de que el niño aprende algo nuevo o no. Hoy sabemos que el castigo en la enseñanza es obsoleto y maltrato. Conductismo se denomina entonces como la teoría del aprendizaje animal y humano, que se focaliza solo en conductas objetivas observables, descartando las actividades mentales que ocurren por estos procesos, o sea, solo lo que puedo observar. Acá les dejo este cuadrito donde salen varios de los autores conductistas que se interesan por los comportamientos observables, cómo describen el aprendizaje y qué aprendizaje se explica y o predicen estas formas que ellos tienen de hacer las teorías. Los experimentos realizados por los conductistas identifican el condicionamiento como un proceso universal de aprendizaje. El condicionamiento surge desde la escuela rusa, siendo Pavlov uno de sus iniciadores. Él hizo sus experimentos utilizando perros, los que mantenían su laboratorio bajo condiciones controladas para evitar la interferencia de estímulos externos, o sea, encerrados. Llamó estimulaciones psíquicas al resultado de salivación de los perros, aun cuando no tenían comida en su boca ni ante su presencia. Pavlov observó que los perros de su laboratorio salivaban solo con escuchar los pasos de la persona que se acercaba a alimentarlos, y que no sucedía lo mismo cuando escuchaban los pasos de otra persona. Esto le sugirió la idea básica del condicionamiento clásico. Acá les dejo el cuadro del condicionamiento clásico. Lo incondicionado es lo que se da natural. Lo condicionado es lo que es a través de la enseñanza, aprendizaje a través del condicionamiento. Pasamos a John Watson, quien tomó como unidad de análisis esto mismo del estímulo-respuesta, en el que estímulo refiere que es cualquier objeto externo o cualquier cambio dentro del animal.
y la respuesta es lo que se entiende como todo lo que el animal hace, como por ejemplo mirar a la luz, saltar al oír un sonido, o edificar un edificio, o dibujar planos, o tener una familia, etc. Todo eso es respuesta. Los principales aspectos que distinguen los aportes de Watson son: el objeto de la psicología es la conducta. Para él todo era conducta, nada más que eso. La conducta es la actividad del organismo en su conjunto. Tanto las funciones fisiológicas como el comportamiento son actividades de estructuras físicas que como tales son susceptibles de ser analizadas por los métodos objetivos y rigurosos de las ciencias. Nadie puede ver los pensamientos y sentimientos de otra persona, así que es imposible fundamentar ningún conocimiento objetivo, que es lo que a él le interesaba, con lo que solo es accesible a una observación individual. Toma como método objetivo a la técnica del condicionamiento perfeccionada por Pavlov y sus discípulos. Pasamos al condicionamiento operante y al neoconductismo. El interés de los neoconductistas radica en el análisis de la conducta misma. Se preocupan por la forma en que se enlazan los estímulos por las respuestas, pero no muestran un gran interés por el funcionamiento preciso del mecanismo fisiológico que se encuentra entre el estímulo y la respuesta. Para ellos todavía sigue siendo estímulo-respuesta, nada más. El condicionamiento operante persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo. Pues se acuerdan que el condicionamiento clásico era si se aplica bien el estímulo se logra una respuesta, pero el neoconductismo dice que esa respuesta se persigue mediante los reforzadores necesarios, ¿ya? Y acá tenemos a nuestro principal exponente, que es Skinner, Burrhus Skinner. Bien, ¿quién refiere que cuando ocurre un hecho que actúa de forma que incrementa, o sea, que aumenta la posibilidad de que se dé una conducta, entonces es un reforzador? Las acciones del sujeto, seguidas de un reforzamiento adecuado, tienen tendencia a ser repetidas. O sea, si yo premio al niño porque construyó una torre, entonces va a volver a construir una torre. Pero si lo castigo por construir una torre, entonces se va a extinguir el comportamiento. En ambos casos, el control de la conducta viene del exterior, dice él. Claro, porque tiene que ver con el adulto. En palabras de Skinner, toda consecuencia de la conducta que sea recompensante o reforzante aumenta la probabilidad de nuevas respuestas iguales. La teoría del refuerzo entonces consiste en describir el proceso por el que se incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al obtener el sujeto un premio o recompensa. Constituye la base del trabajo de Skinner sobre la predicción y el control del comportamiento en áreas aplicadas de la psicología, como la enseñanza programada, siempre dentro del enfoque de la psicología experimental. Como aportaciones, podemos destacar el intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para conseguir objetivos y la subdivisión del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la evaluación del alumno en función a los objetivos. Dos aplicaciones importantes de las teorías de Skinner son la teoría asociada a los trastornos de los individuos y las llamadas técnicas de aprendizaje programado. Pasamos a Edward Tolman, quien manifestaba una posición diferente a la de Watson, con el argumento de que los organismos aprenden las relaciones entre estímulos anteriores y respuestas y consecuencias,
de tal manera que permitía a la conducta ocurrir cuando los eventos ambientales apropiados coinciden con un estado emocional o demanda para cierta consecuencia. Los puntos más importantes de Tolman es que los hombres y los animales actúan con respecto a metas. Entonces tenemos motivación, ¿cierto? Ya no es todo solo observable. Lo que se trata de observar son las relaciones funcionales que se dan desde cuando varía la situación o los antecedentes, o sea, lo que hay antes. Que estas relaciones pueden variar dependiendo a variables intervinientes. Que estas variables intervinientes pueden ser cognitivas, o sea, desde el conocimiento, y su función es servir de guía para determinadas acciones, y algunas otras son variables intervinientes de demanda y sirven como motivos. Tolman fue considerado un operacionalista. Como hemos visto, Tolman creía que la psicología, como en ciencia autónoma e independiente, debería concentrarse en el estudio molar, lo que significa que un organismo hace o está haciendo es propositivo, cognoscitivo y dócil. Esto es manejable, susceptible de modificarse de acuerdo a las consecuencias. Esta instancia, que la conducta psicológica es molar, ayudó a que mucha de la historia subsecuente del conductismo y la teoría del aprendizaje se enfocaran también en otras cosas que no solamente era la conducta observable. Edwin Ray Guthrie, quien refiere acerca del principio del aprendizaje por ensayo, quien arguía que existía una contigüidad entre el estímulo y la respuesta, que definiría esto en las siguientes palabras, las cuales se consideran la principal exposición de su postura. Una combinación de estímulos que ha acompañado a un movimiento tenderá a estar seguida por ese movimiento en su reaparición. Guthrie desarrolló una teoría de aprendizaje en la que enfatizó el estudio de la conducta como una secuencia de movimientos, y esta pudo ser aplicada al análisis de casos complejos. Sin embargo, nunca insistió en excluir la conducta de formas más simples de comportamientos. Estos elementos simples de conducta no eran respuestas condicionadas, como Pavlov las definió. Los movimientos son aprendidos por contigüidad y las acciones son la combinación de secuencias de movimientos aprendidos en la presencia de varias señales. Clark Hull. Su principal obra se resume en la publicación de Principles of Behavior, o sea, las conductas principales, de 1943. Formula sus postulados al estilo de los corolarios y principios de la geometría. Sus variables participantes, o mejor llamadas variables intervinientes, son las inferencias que hacía Hull acerca de los sucesos que acaecían dentro del organismo. En la fórmula paradigmática del reflejo, que es estímulo y respuesta, solo dos elementos de estímulo y respuesta, pero en el paradigma de Hull existen tres elementos, que es estímulo, organismo y respuesta, en el que organismo se ve afectado por estímulo y determina respuesta. O sea, ya tenemos elección, opción, ¿cierto? A continuación, podemos hablar de tres proposiciones que resumen la teoría de Hull. El aprendizaje depende de la contigüidad de los estímulos y respuestas. El curso del aprendizaje, descrito como una simple función de crecimiento, está basado en la suposición de que el aumento de la fuerza del hábito con cada reforzamiento es una fracción constante de la cantidad que queda por aprender. Y cuando la reducción de la necesidad es grande,
cuando la demora entre la respuesta es breve y cuando hay poca separación entre un estímulo condicionado y la respuesta por adquirir, el límite superior del aprendizaje tiende a un máximo. Pasamos a los enfoques cognitivos. Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como una representación de la realidad. Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en el que se adquieren tales representaciones, como yo percibo, ¿cierto? Una representación es como yo percibo la realidad, qué imagen me formo dentro de mi cabeza dependiendo de lo que yo ya sé. Se realiza así el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional, sino como un valor constructivista, atribuyéndolo al aprendizaje humano en procesos constructivos de asimilación y acomodación. El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo, ¿se acuerdan? Estímulo-respuesta y nada más, y concibe al sujeto como un procesador activo, o sea que participa en la respuesta, para llegar a su reorganización y reestructuración, aclarando que esta reestructuración no solamente es una asimilación, sino una construcción dinámica. Asimilación es como que llega y yo no tengo nada que ver, sino que acá dice que es una construcción. Llega y lo acomodo y lo reestructuro y lo adapto a lo que yo ya sabía. Y digo, claro, porque, ¿cierto? Ato cabos, voy dándole una vuelta. No es solamente que llega información y yo no la puedo procesar. Es decir, los procesos mediante los que el conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información. A diferencia de las posiciones asociacionistas, o sea, solamente por asociación, no se trata de un cambio solo cuantitativo, o sea, de cantidad, sino también cualitativo, que es el significado. No es un cambio originado en el mundo externo, como el conductista, como decía Skinner, sino en la propia necesidad interna de reestructurar nuestros conocimientos. Yo quiero aprender y elijo cómo aprender. No cambia los elementos aislados, sino las estructuras de las que son parte. No es un cambio mecánico, sino una implicación activa en este aprendizaje basada en la reflexión y en la toma de conciencia. Por eso hacemos tantas lecturas, ensayos y reflexiones. Pasamos a Albert Bandura. Su teoría del aprendizaje social es conductista porque concede gran importancia al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo directo como Skinner e incorpora el refuerzo vicario, por modelado, por aprendizaje según lo que veo, ¿cierto? Y es cognitivista porque en el proceso de aprendizaje da mucha importancia a la construcción del conocimiento. Es importante entender que estas teorías, cuando hacen la transición de conductismo a cognitivismo, no es que se deja el conductismo de lado y ahora soy cognitivista, sino que es una mezcla de ambas y va evolucionando, ¿cierto? Hacia lo más, desde lo más concreto que era el conductismo hacia lo más abstracto, que vamos a ver posterior con Vygotsky. Su planteamiento de Bandura explica que se aprende no solo lo que se hace, sino también lo que se observa de las conductas de otras personas y las consecuencias que hay de esas conductas. Por ejemplo, si en la sala de clases un niño toma una fruta antes de la comida y es castigado y llora, ¿cierto? Los demás niños lo van a ver y van a entender que no se debe tomar la fruta porque van a recordar el castigo que le dieron al compañero. El valor que concede Bandura es clave para entender la perspectiva cognitiva de su teoría. Distingue además entre expectativas de autoeficacia y de resultados. Así, un estudiante puede creer que haciendo la tarea
le llevará a conseguir unos determinados objetivos, como pasar de curso, pero no la hace porque duda de su habilidad para realizarla. No, si yo soy mala en matemática, me va mal, ¿para qué voy a hacerlo? No, si me va mal. Estas expectativas de autoeficacia están influidas por la experiencia propia. Si a mí siempre me fue mal en matemática, toda la media me fue muy mal, no lo voy a hacer. La experiencia vicaria, todas mis hermanas son malas en matemática. Y la activación emocional. No, porque si yo lo hago y me voy a sacar un 3, en mi casa me van a castigar. No, ¿cachai? Pasamos a Robert Gagné, quien habla del modelo de aprendizaje taxonómico como una propuesta a medio camino entre el conductismo, el cognitivismo y el procesamiento de la información. Lo principal de su enfoque se describe como los procesos del aprendizaje, las fases del aprendizaje, los resultados o los tipos de capacidades y las condiciones del aprendizaje. Ahí después le pueden tomar una foto a esto que está más detallado. El proceso del aprendizaje consiste en el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. El modelo de procesamiento de la información presenta algunas estructuras que sirven para explicar lo que sucede internamente durante el proceso del aprendizaje. La información, los estímulos del ambiente se reciben a través de los receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central. De ahí pasa a una estructura a través de lo cual los objetivos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto plazo, donde nuevamente es codificada y se transforma en conceptual. Las fases del aprendizaje. Fase de motivación o expectativas, donde es preciso que exista algún tipo de motivación externa o expectativa para que el alumno pueda aprender. Fase de aprehensión o atención perceptiva. Fase de adquisición, donde codifico el almacenaje y se va o a la memoria de corto plazo y, si es posible, a la de largo plazo. Fase de retención, acumulación en la memoria. Fase de recuperación, se recupera cuando está en la memoria de largo plazo, ¿cierto? Fase de generalización, fase de desempeño y fase de retroalimentación. Capacidades aprendidas. Desde la óptica de Gagné, existen 5 clases de capacidades que pueden ser aprendidas. Las mismas son el punto de partida de un proceso muy importante, que es el de la evaluación. Deberán ser las mismas capacidades aprendidas las que se evaluarán para determinar el éxito del aprendizaje. Estos dominios son las destrezas motoras, la información verbal, las destrezas intelectuales, las actitudes y las estrategias cognitivas. Finalmente, también es importante que existan condiciones apropiadas para el aprendizaje, como por ejemplo las condiciones del alumno, la situación de la estimulación bajo la cual será el aprendizaje, lo que ya está en la memoria de este alumno y la conducta final que se espera de él. Pasamos a Brunner. Él plantea su teoría de la categorización, en la que coincide con Vygotsky en resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje, que la condición indispensable para aprender una información de manera significativa es tener la experiencia personal de descubrirla, o sea, de hacerla, manipularla. La representación de la información se puede hacer mediante un conjunto de operaciones motoras o acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado. Yo podría mostrarle al niño
cómo, mediante un video, cómo se arman los bloques. Pero no por eso él va a aprender a hacerlo. Él tiene que hacerlo, tiene que edificar las torres con los bloques. Porque con solo mirar no lo va a aprender. Por eso es importante que pueda manipular el material. Brunner plantea que los profesores deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de sus alumnos y alumnas. Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los estudiantes no lo entenderían es decir que no lo entienden como quieren explicarlo los profesores. Por tanto, las materias nuevas debieran en general enseñarse primero a través de la acción, avanzar luego a través del icónico, o sea, de la visual, para después hacerlo a nivel simbólico. Entonces, primero yo debería enseñarle cómo se arma una torre con los bloques. Después podría mostrarle dibujos sobre cómo se arman diferentes torres con otros bloques. Y después explicarle por qué es importante que él pueda armar torres con los bloques. Dependiendo, ¿cierto?, como de la edad y cómo va evolucionando. De este modo, se hace avanzar el aprendizaje de manera continua, en forma cíclica o en espiral. El mismo Brunner dice, cualquier materia puede ser enseñada eficazmente en alguna forma honradamente intelectual a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo. El aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva, por descubrimiento, o sea, por manipulación. Yo tengo que descubrir el material. Por lo que es fundamental que el alumno aprenda a aprender. El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas ayudas o andamiajes, como decía Vygotsky, hasta que el alumno pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. Pasamos a Ausubel, quien fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, con su teoría del aprendizaje significativo por recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta de una forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los estudiantes. Dice que el aprendizaje debe construirse a partir de las relaciones sistemáticas que se establezcan entre conocimientos nuevos y previos. Ausubel pone el acento en que la transmisión verbal es el vehículo normal de proceso de enseñanza-aprendizaje. Ausubel clasifica los aprendizajes a través de dos criterios: el producto del aprendizaje y el proceso de aprendizaje. El producto es el que va desde el aprendizaje memorístico, repetitivo, basado en puras asociaciones, hasta el aprendizaje significativo, basado en la construcción de los nuevos conocimientos, o sea, desde lo que aprendo de memoria hasta lo que entiendo. Y el proceso del aprendizaje se refiere a la estrategia por la que el alumno o alumna recibe la información de otro o la descubre por sí mismo. Las condiciones para que el aprendizaje sea significativo es primero la predisposición inicial hacia lo que se le enseña. O sea que tiene que estar motivado, tiene que provocarle interés para poder aprenderlo. 2. El alumno debe poseer los conocimientos previos. O sea, yo no puedo enseñar a correr si es que no se sabe caminar. Debe tener los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos. Y 3. Los contenidos informativos que se van a procesar han de presentarse estructurados, o sea, ordenados, para que sea más fácil la asimilación. En síntesis, Ausubel diseña una teoría de aprendizaje escolar que construye sobre lo que él llama procesos de subsunción, siendo la construcción de significados el elemento clave de todo proceso. Finalmente,
pasamos a los enfoques constructivistas y su aplicación en el aula. Bien, Jean Piaget. El desarrollo teórico encaminado más a las explicaciones de los hechos instruccionales que a la prescripción de los mismos, aunque supone que el fundamento necesario para el desarrollo de una teoría instruccional adecuada de carácter prescriptivo es lo que planteaba Jean Piaget en su teoría genética. Su teoría genética, si bien no es de aprendizaje, influye en muchos de los modelos instruccionales de inspiración cognitiva, debido sobre todo a su modo personal de entender la inteligencia, centrado en el análisis que hace de la evolución de las estructuras cognitivas a lo largo del desarrollo del niño y la niña, y el papel activo que otorga el alumno en la construcción del conocimiento. O sea, ya no es pasivo, ¿cierto? Como lo planteaban los conductistas al principio, sino la importancia de cómo el estudiante se hace parte de estas respuestas, de este conocimiento. ¿Y qué pasa adentro de la mente cada vez que se aprende algo nuevo? Mediante la adaptación, que es la entrada de la información, se consigue un equilibrio entre la asimilación de los elementos del ambiente, o sea, en la integración de los elementos nuevos y de las nuevas experiencias a lo que ya se sabía, y la acomodación de dichos elementos a través de la modificación o reformulación de los esquemas y estructuras mentales. La inteligencia se desarrolla así por la asimilación de la realidad y la acomodación de la misma. La organización, por su parte, es la función que sirve para estructurar la información en las unidades que van a configurar los esquemas de conocimiento. Debido a la interacción entre adaptación y organización, se origina una determinada forma de organizar, es decir, una determinada y distinta en cada caso. Así, durante la etapa sensoriomotora, el niño o la niña adquiere estructuras simples que permiten acceder a una etapa preoperatoria de una inteligencia intuitiva, para llegar a la etapa de las operaciones formales en la que el sujeto o sujeta llega a manejar el pensamiento científico. El aprendizaje entonces dependerá del grado de desarrollo y habrá de estar en relación con el nivel operativo. El aprendizaje se sirve y depende del desarrollo y no al revés. El aprendizaje habría de orientarse de acuerdo con la evolución. En el proceso del conocimiento, las estructuras cognitivas previas condicionarían el aprendizaje, el que a su vez modificaría y transformaría tales estructuras y las prepararían para nuevos y más complejos aprendizajes. Finalmente pasamos a Lev Vygotsky, quien plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, el desarrollo y el aprendizaje, interactúan entre sí, considerando el aprendizaje como un factor de desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica como forma de socialización. En esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje, Vygotsky destaca la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, o sea, mi capacidad de resolver un problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. La zona de desarrollo potencial estaría así referida a las funciones que no han madurado completamente, pero que están en proceso de hacerlo. Las herramientas, que son herramientas técnicas, son las expectativas y conocimientos previos del alumno, que transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. Los símbolos, que son herramientas psicológicas, son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos.
Modifican no los estímulos en sí mismos, sino la estructura de conocimiento, cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en propios. Las herramientas están externamente orientadas y su función es orientar la actividad del sujeto hacia los objetos. Busca dominar la naturaleza. Los símbolos están internamente orientados y son un medio de la actividad interna que apunta al dominio de uno mismo. La actividad humana reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje de su uso de los sistemas de signos o símbolos que los hombres han elaborado a lo largo de la historia, especialmente el lenguaje, que según Vygotsky surge en un principio como un medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno. Solo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento, es decir, se convierte en una función mental interna. Todo este proceso recibe el nombre de la ley de la doble formación, puesto que el conocimiento se adquiere procesándolo primero desde el exterior con las herramientas y reestructurándolo luego en el interior a través de los símbolos. Es de adentro hacia afuera, al revés, de afuera hacia adentro. Los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores generan en el alumno la mencionada zona de desarrollo potencial, que le permite acceder a nuevos aprendizajes, creándose así un cierto grado de autonomía e independencia para aprender a aprender. En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la actividad del profesor, que es el que debe ayudar a activar los conocimientos previos y a estructurar los conocimientos previos, proponiéndole experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, sino en el límite de las posibilidades, es decir, en su zona de desarrollo potencial. En resumen, Piaget, a la vez que relega la importancia de la relación social y da más importancia a la creación de las estructuras operatorias y enfatiza en el proceso individual de construcción del conocimiento, o sea, como interno, primando el desarrollo sobre el aprendizaje, Vygotsky se centra más en la actividad personal del alumno mediada por el contexto. O sea, Piaget es como todo lo que pasa internamente en la cabeza y Vygotsky es cómo el contexto influye en todo lo que es el aprendizaje. Y pone sobre todo su empeño en ver de qué modo la línea cultural incide en la natural como la propia, entendiendo el desarrollo como la interiorización de medios proporcionados por la interacción con otros, por lo que el aprendizaje puede suscitar procesos evolutivos que solo son activos en este tipo de situaciones. El desarrollo viene guiado y conducido por el aprendizaje. Bien, chiquillas, entonces tienen que resolver las preguntas. Siempre pueden utilizar el texto que también está en su platea y después las vamos a conversar en grupo. Así que nos encontramos en un rato.